sobrevivientes del Holocausto como un legado vivo para la humanidad, porque la barbarie cometida por el régimen nazi no fue solamente contra 20 millones de personas, fue un crimen contra la humanidad entera. Por lo tanto, los testimonios de las víctimas nos dejan lecciones para ser compartidas y aprendidas por toda la familia humana. La historia de los sobrevivientes de diferentes genocidios no debe ser mirada como un hecho trágico del pasado, sino como el testimonio lamentable de una historia viva, colmada de valiosas enseñanzas y lecciones para la actual y las futuras generaciones, acerca de la necesidad de romper el silencio y contrarrestar el antisemitismo, la intolerancia, el prejuicio, el odio y la discriminación. El proyecto de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz, Huellas para no olvidar, ha sido diseñado como una herramienta para enseñar y reflexionar acerca de la barbarie genocida y prevenir que no se repitan estos graves crímenes contra los derechos humanos. A continuación, le damos la bienvenida y agradecemos la presencia de las personalidades que hoy conforman el presidio. Al licenciado Gregorio Goldstein, hijo del sobreviviente del Holocausto y cónsul honorario de Israel. A la representante juvenil, igual les pido un aplauso fuerte. También tenemos a la representante juvenil por parte de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz, la estudiante Loide del Carmen Santiago Martínez. Así también tenemos la representación del Centro Social Israelita, la señora Sofía Model. También la recibimos con un fuerte aplauso. Por otra parte, tenemos en representación de la licenciada Melba Adriana Olvera Rodríguez, la cual es la presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California. También tenemos una representación por parte de ella. Tenemos también con nosotros a una historiadora del Holocausto, la estudiante Vanessa Cruz García. También les pido un fuerte aplauso. Y por último, y no menos importante que todos los que yo he mencionado, tenemos también otra representación del Centro Social Israelita, el rabino Eli Bari. Invitamos a este podio a la estudiante Loida del Carmen Santiago, la cual es la representante juvenil de la MAP, quien tendrá a su cargo la presentación del proyecto Educar para Recordar. Pido por favor un fuerte aplauso. Hola, muy buenos días. Saludo con gusto y distinción al honorable presidium de este solemne evento, a todos los maestros, alumnos y público que nos honran con su presencia. Bienvenidos todos. Reciban un cordial saludo del coordinador de la MAP en Baja California, Rodrigo Delgado Almanza, quien el día de hoy se encuentra en la Cumbre de Integración por la Paz, llamada Cumipaz por sus siglas. Es un encuentro de líderes y pensadores que tienen como objetivo generar un espacio internacional de diálogo e integración por la paz, el desarrollo sostenible, la felicidad del ser humano y de las naciones en armonía con nuestra madre tierra. En esta ocasión se está realizando su tercera edición en la ciudad de Panamá. Es el país de Panamá en la ciudad de Panamá. Me permito introducir un poco sobre nuestra institución. La Embajada Mundial de Activistas por la Paz es una institución sin fines de lucro, la cual surgió en Puerto Rico en octubre de 2012. Eso por inspiración e iniciativa del doctor William Soto Santiago, quien desde varias décadas ha liderado múltiples iniciativas en pro de la familia humana, así como en defensa de los derechos de la madre tierra y en defensa de los derechos humanos. Tenemos por misión principal promover la paz integral de individuos y naciones y de la madre tierra a través del fortalecimiento de los principios y valores universales. Entre los múltiples proyectos que desarrolla la EMAP,
está el programa Educar para Recordar, cuyo objetivo es educar más allá de la transferencia de conocimientos, mediante la formación de derechos humanos, valores y principios universales, como una forma de establecer los pilares fundamentales para alcanzar la paz de la familia humana, tomando como estudio la base de la historia del Holocausto y otros genocidios, ya que esos acontecimientos dejaron enseñanzas universales y deben ser transmitidas a las presentes y futuras generaciones, para formar seres humanos que trabajen activamente por la paz de la familia humana. Dentro del programa educativo Educar para Recordar se encuentra el proyecto Huellas para no olvidar, el cual tiene como propósito mantener vivo el testimonio de los sobrevivientes del Holocausto, como una forma de prevenir la reintegración del capítulo más siniestro de la historia humana, donde murieron alrededor de 20 millones de personas, entre ellos 6 millones de judíos, gitanos, testigos de Jehová, izquierdistas, homosexuales, opositores políticos, prisioneros de guerra, disminuidos mentales y el resto de la población no considerada pura. En la resolución 60/7 del 1 de noviembre del 2005, la Organización de las Naciones Unidas insta a los Estados miembros a que elaboren programas educativos y que inculquen a las generaciones futuras la enseñanza del Holocausto, con el fin de ayudar a prevenir actos de genocidio en el futuro. Es por eso que hoy me permito dirigirme a los jóvenes, ya que en los jóvenes está la semilla de la paz. ¿Y cuál es esa semilla de la paz? El ser humano es capaz de tener los sentimientos más profundos y sinceros, como el amor, la compasión y la solidaridad. A la vez puede desencadenar los instintos más bajos con sentimientos de odio, rencor, envidia e intolerancia. Las personas pueden tener acciones más nobles y solidarias con otras personas, pero también son capaces de perseguir, matar y aniquilar a su propia familia. El ser humano es el único que persigue a los de su misma especie. Todos esos aspectos nos permiten concluir que definitivamente en el ser humano está la semilla del bien y del mal. La pregunta es, ¿qué factores determinan que una de estas dos simientes germine en la persona? Para entender el comportamiento humano, tenemos que reconocer cómo está formado. El ser humano es trino, pues está compuesto por alma, espíritu y cuerpo. Y cuando hablo del alma me refiero al corazón, pues como dice un antiguo filósofo griego, Aristóteles, educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto. No se trata solo de una transferencia de conocimientos, sino de una educación que vaya más allá de educar la mente. En la educación está la semilla del bien y del mal. Se educa para la paz o para la guerra, para el bien o para el mal. Doctor William Soto Santiago, muchas gracias. Invitamos al licenciado Gregorio Goldstein, hijo de un sobreviviente del Holocausto, quien nos compartirá un poco de la historia del señor Marinel Goldstein, sobreviviente del Holocausto. Le recibimos por favor con un fuerte aplauso. Muy buenos días. Mi papá fue sobreviviente del Holocausto. Nació el 1 de julio de 1928 en Bucarest, Rumanía. La historia de mi papá está allí en la placa. Él, a una edad muy corta, estuvo pues viajando por el mundo tratando de sobrevivir, pero desafortunadamente pues los alemanes lo capturaron y lo metieron al campo de Auschwitz. Y en 1949
trabajando en Marsella, tomó un barco de carga y se vino hacia América, en donde llegó a Galveston y lo deportaron a Honduras porque no tenía papeles. En Honduras trabajó en una mina de oro y después se vino hacia México. Y en México pues vio una película que hablaba muy bien de Tijuana, que había oportunidades, y se vino a Tijuana, donde afortunadamente su vida fue muy buena, conoció a mi madre y trabajó para hacer una muy buena vida. El año pasado desafortunadamente se nos fue después de varias enfermedades que tuvo, pero fue un hombre que luchó para sobrevivir y gracias a Dios tuvo muy buena vida, con 12 nietos, 4 hijos y en aquel momento 4 bisnietos. Entonces, en la vida hay que luchar, la vida no podemos quedarnos quietos y ver que las cosas pasen. Ustedes los jóvenes son los que tienen el futuro, que tienen que cambiar ese futuro, porque pues la vida está en sus manos. Y todo esto que está haciendo la Embajada de Activistas por la Paz es para que no vuelva a suceder lo que sucedió en Alemania, lo que está pasando en otros países. Debemos de despertar, debemos de respetarnos, debemos de cuidar nuestros valores, debemos de sembrar el amor y poder pues todos ayudarnos para hacer un mundo mejor. Va a haber una persona que va a explicar más sobre el Holocausto, el señor Daniel Axel, maestro Daniel Axel, que él conoce muy bien el tema y va a ser muy interesante para ustedes. Les agradezco mucho. Antes de continuar, igual ya nos acompaña el maestro Daniel Eisen, el cual es el director del portal Diario Judío. Igual me gustaría recibirlo con un fuerte aplauso. Hola, buenos días. Antes que nada, yo quisiera saber si alguno de ustedes conoce algún otro sobreviviente del Holocausto. ¿No? Si alguno de ustedes había oído hablar del Holocausto antes de venir acá. Ok. ¿Alguno de ustedes ha vivido en Estados Unidos? ¿Nada más? ¿Okay? ¿Alguno de ustedes tiene familiares en Estados Unidos de origen mexicano? Ah, mire nada más, perfecto. ¿Alguno de ustedes ha hecho alguna vez algún pensamiento raro sobre por qué o cómo es que se dio el Holocausto? ¿Alguien tiene alguna idea que nos quiera compartir? ¿Por qué se dio el Holocausto? ¿No? ¿A alguien se le ocurrió pensar cómo es que pudo pasar el Holocausto? Bueno, déjenme entonces explicárselos para que lo entiendan o que lo entendamos todos al mismo nivel. Los judíos en Europa ocupaban un lugar muy similar al de los mexicanos en Estados Unidos. Para los judíos en Europa, Alemania hubiera sido paralela con California, con Texas, más bien. Alemania era paralela con Texas, Polonia era paralela a California. Quiere decir que había ciudades enteras en las que la mayoría de la población era judía, como hay ciudades enteras en las que la mayoría de la población es de origen mexicano. ¿Cuántos de ustedes conocen a gente llamada mexicana en Estados Unidos que no habla español? Gracias. ¿Cuántos de ustedes conocen a gente mexicana en Estados Unidos que no son mexicanos? Pues un montón, porque de 30 millones que habemos allá, la mitad no somos mexicanos. Somos o nada, o ciudadanos de Estados Unidos, pero sobre todo estamos educados en inglés, no en español. Y el idioma hace una diferencia enorme en cuanto a apreciación. En inglés no hay albures, ya con eso les digo la mitad de las cosas. No se puede uno divertir mucho en inglés. Pero en inglés tampoco hay muchos términos para familias. Tampoco puede uno crear una familia igual que en México. En resumen, los que viven allá no son mexicanos, son de origen mexicano. Pero tenemos un señor, ¿alguien ha oído hablar del señor Trump? ¿No han oído hablar de Trump? Ah, bueno, es que como no
cansados, o están dormidos, o no habían oído de Trump, pero está bien. ¿Cuántos de ustedes creen que Trump sea un racista? Les tengo una mala, están equivocados. Trump no es un racista, no tiene nada en contra de los mexicanos. Es más, en todos lados contrata mexicanos, es lo primero que busca. Todos sus campos de golf, sus hoteles están llenos de trabajadores mexicanos y los adora porque les cuestan la mitad de lo que les cuestan los güeritos. Y eso es un motivo para querer a los de al lado. Así es. Entonces, si no es un racista, ¿por qué está haciendo todo el rollo que está haciendo? ¿Alguien tiene una respuesta? No. Es bien fácil porque además les voy a dar una receta para que la sigan también en México, porque esto sirve para todos los políticos. ¿Qué gana este político diciendo o haciendo lo que está haciendo? No tiene que creerlo. Trump todo lo que sabe es que mientras le grita a los mexicanos, mientras agreda a los mexicanos, distrae a todos los demás de lo que realmente quiere hacer o está haciendo. Así, si no funcionan, esta semana, por ejemplo, Trump tuvo una muy mala semana. Entonces agredió a los mexicanos, adelantó la construcción del famoso muro, atacó a Norcorea, se salió de las Naciones Unidas, atacó a Irán y todo porque tuvo una mala semana porque se le están renunciando a sus gentes. Y para distraer la atención está usando todos los elementos que puede. Todo esto no tendría ninguna importancia si no fuera porque pasó el Holocausto. Yo no creo que ustedes deban de recordar el Holocausto. Yo se los voy a poner peor todavía. Yo creo que ustedes deben de pensar, sobre todo los que tienen familia en Estados Unidos, deben de estudiar rápidamente qué sucedió para llegar al Holocausto. Porque se están dando parámetros de comportamiento idénticos en los Estados Unidos. Yo quiero creer que Estados Unidos no es Alemania y que el siglo XXI no es el siglo XX. Pero había 100,000 como yo que creían que Alemania no era Alemania y que el siglo XX era el siglo de las luces y que las cosas que pasaron no podían pasar y todas pasaron. ¿Cuántos soldados creen ustedes que tiene ICE? ¿Cuántos policías, cuántos empleados tiene ICE? ¿Alguien sabe? Una cifra. ¿Cuántos creen que ICE tiene más de 10,000 empleados? ¿Más? Error. ¿Cuántos creen que tiene más de 5,000? No. Bueno, ICE tiene hoy menos de 4,000 empleados fijos en las fronteras porque no consiguen gente que quiera trabajar para ICE porque los horarios son muy malos. No porque hay que corretear mexicanos, no porque hay que encerrar mexicanos, no, porque los horarios son incómodos, porque tienen que ir y meterse en la montaña, llenarse de tierra y luego llegar 12 horas después de regreso a Nogales o al pueblo de Mala Muerte, donde ni siquiera hay buenos baños. No es por el problema humano, es por su comodidad que ICE no consigue gentes. Por eso, en cuanto cruzan la frontera, lo primero que ven es un enorme anuncio que dice: buscamos empleados en ICE. Quiere decir que si contrataran a los ilegales, ni habría ilegales, ni habría falta de empleados en ICE. Qué solución tan rápida. Sin embargo, no se va a dar así. Lo que va a suceder es que Trump va a seguir subiendo el volumen mientras más problemas tenga. Si ustedes están conscientes, si ellos están conscientes de lo que viene, van a poder evitarlo y si no, no. ¿Alguno de ustedes les gusta la historia? Muy bien. ¿Alguno de los que ha vivido, de los que les gusta la historia, ha tratado de pensar qué sería o cómo se sentiría vivir en alguno de los momentos de la historia? Por ejemplo, estar en París durante la Revolución Francesa, estar en Inglaterra durante la Revolución Industrial, estar en Alemania durante los años de Hitler. Les tengo una buena. Hoy, aquí en Tijuana, están en los tres lugares. Tenemos la revolución tecnológica que se está dando aquí luego, San Diego a San Francisco, en California. Tenemos Alemania aquí luego, en California, con los mexicanos. ¿Hasta qué grado es similar? Les voy a dar un ejemplo. ¿Conocen ustedes, los que tienen familia en Estados Unidos, alguna de sus familiares les ha dicho que dejó una carta poder para que si sale a trabajar y no puede regresar porque lo arrestan, alguien se haga cargo de sus hijos? ¿Alguno de ustedes lo ha hablado con sus familias? Porque 60% de las familias mexicanas tienen un papel firmado por si no regresan hoy a su casa. ¿Cuántos de ustedes viven con sus papás?
Todos cuando salen en la mañana están seguros que van a estar allí en la noche. ¿Sí? Bueno, si estuvieran en Estados Unidos no estarían tan seguros, porque los van a arrestar a ellos o los van a arrestar a ustedes. Y además ni siquiera tienen que estar ilegales. Si son morenitos, chaparritos, pobres, hasta altos, pero feuchones, bonitos, pero flacos, cualquier cosa que pueda en la mente de un policía de ICE hacerle creer que son mexicanos es suficiente motivo para arrestarlos. Y como California es un estado que protege a los ilegales, ICE ya no tiene que pedirles papeles, tiene que arrestarlos, sacarlos de California, mandarlos a otro estado donde les van a preguntar si son legales o no. Así que aunque sean legales, pueden amanecer en Oregón para que luego tener que regresar a California porque salieron de la mañana y se encontraron con la persona equivocada en su camino. Los judíos vivieron así en Alemania durante 4 años. Los mexicanos apenas llevamos ni 6 meses. Nada más lean las histerias en los periódicos y no han pasado 6 meses de Trump. Y los papás salen en la mañana y no saben si cuando regresen sus hijos van a estar ahí. O no saben si sus hijos en la preparatoria van a ser arrestados y no van a regresar en la noche. Y si los arrestan tampoco saben a dónde van a dar. Ahí se reserva el derecho de informar dónde están los arrestados por 30 días. Entonces, y como estamos en la frontera, pues tampoco sabemos si los secuestraron, si vinieron de visita, si se perdieron. No sabemos nada por 30 días. ¿Y todo por qué? Por ser de origen mexicano. Ya dijimos, no había que ser mexicano. No hay que ser católico, no que todos los mexicanos sean católicos, pero no hay que ser católico, no hay que ser mexicano, no hay que ser moreno. Hay que estar en la posición en la que ICE decida que ellos creen que somos mexicanos. Yo creo que ese es el primer motivo por el que ustedes deberían de entender lo que es y cómo se dio el Holocausto y cómo se puede repetir y qué se puede hacer para evitarlo, porque sí se pueden hacer cosas para evitarlo. En Estados Unidos y en Alemania también las hubo. En Estados Unidos ha habido extraordinarias. Yo hasta siento que Trump es bueno que esté ahí, porque despertó a todo mundo. Ahora todos tienen que hacer manifestaciones, todos tienen que firmar cosas, todos tienen que hacer donativos, todos tienen que prepararse para lo peor. Ya se acabó el sentarse frente a la televisión a rascarse la panza y hay a ver qué pasa, porque no va a pasar nada bueno. Hay que hacer algo al respecto, aunque la mayoría no sepamos qué hacer. ¿Cuántos de ustedes creen que ustedes son los judíos del siglo XXI? Si yo me los encuentro en la calle y digo, ¿qué hubo? Judío del siglo XXI, ¿cuántos estarían de acuerdo conmigo? Ninguno, ¿verdad? Muy bien. Alguien dijo hace rato que en Alemania primero fueron sobre los homosexuales, luego sobre los socialistas y luego sobre los judíos. ¿Estamos todos de acuerdo en eso? Bueno, fíjense que en Estados Unidos las leyes que está cambiando Trump y las cosas que está haciendo fueron primero contra los homosexuales, qué curioso, ¿no? Segundo, contra los socialistas, en este caso llamados sindicatos. Es lo mismo. Si trabajan para el beneficio de las masas, son socialistas. Y tercero, pues no hay suficientes judíos. El chiste es que haya suficientes. Si él va sobre los judíos, ¿quién le va a hacer caso? En Montana hay 1000 judíos. En Wyoming hay 300. No sirve de nada. Pero mexicanos hay en todos lados. Y un montón. En Wyoming hay decenas de miles de mexicanos, pueblos enteros que son mayoritariamente mexicanos. En Wisconsin es lo mismo. ¿Cuántos de ustedes saben que ya hay una oficina de expatriación voluntaria de mexicanos en Wisconsin? Que si los mexicanos llegan de noche con sus hijos, con un beliz, se registran en una oficina en Wisconsin y les dan un pase de asilo a Canadá. ¿Cuántos sabían eso? Porque al ratito va a resultar que ahora somos canadienses. Igualito que los judíos que usaban para irse a Francia. Se escapaban de Alemania para llegar a Francia. En resumen, hay 3 elementos que yo les recomendaría que tomaran en serio de aquí en adelante, por sus vidas personales, no por otro motivo. Uno, entender cómo se dio el Holocausto en Alemania, cómo se fue armando todo. Y acuérdense, cada vez que lean el término judío, cámbienlo y pónganle mexicano. Y cada vez que lean son los dueños de todo, lean nos quitan todo.
Porque en Estados Unidos nadie tiene trabajo por culpa de los mexicanos, eso dice Trump. Nadie puede ganar dinero porque los mexicanos lo ganan todo y se lo mandan a México. ¿Alguien cree que eso es cierto? Ustedes no tienen que creer que es cierto, los que lo tienen que creer son los blanquitos de Alabama y de Massachusetts. Ellos creen que eso es cierto, que ellos no tienen trabajo no porque no saben leer y escribir, no porque estaban trabajando en minas de carbón que ya no venden, sino porque los mexicanos vinieron a quitarles el trabajo. ¿Quieren ser todavía peor? ¿Cuántos de ustedes se enteraron que había haitianos aquí en Tijuana? ¿Alguno llegó a ver a algún haitiano en Tijuana? Si yo les digo que los haitianos de Tijuana eran lo mismo que los mexicanos de California, ¿estarían de acuerdo conmigo? Sí, refugiados que no vinieron a hacer ningún daño, que no estaban robándole a nadie nada, pero eran muchos. ¿Quién quiere que había demasiados? ¿Verdad que sí? Bueno, imagínense cuántos mexicanos sabemos en Chula Vista, o en Riverside, o en Sacramento. Esos son demasiados. 4,000 haitianos en una población. ¿Cuántos tiene Tijuana? 1 millón. 4,000 en una población de 1 millón, y ya varios de ustedes creían que eran demasiados. Entonces cambiemos términos. Haitianos en Tijuana igual a mexicanos en Trumplandia. Judíos en Alemania igual a mexicanos en Trumplandia. Y de pronto las leyes se van cerrando porque cada semana Trump sale con otra ley. Los niños de DACA no saben hablar español. La SEP dijo que si vienen a México los va a certificar, pero no les va a revalidar estudios porque pues, nunca estudian historia de México, ni geografía de México, ni español, ni etimologías, pero les va a reconocer lo que ya estudiaron, lo cual significa nada. Los van a poner de maestros de inglés si tienen credenciales para ser maestros, pues no tienen. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con 1,5 millones de desempleados nuevos jóvenes? Pues vamos a levantar aquí, vamos a darles una conferencia, vamos a poner un montón de papeles de información para que los lean, y después de que estén bien informados les vamos a decir que no hay nada que hacer, porque allá no los quieren y acá no hay lugar. Y ustedes, todos los que en algún momento pensaron que iban a acabar una carrera y que podrían beneficiarse del trabajo en Estados Unidos, o simplemente del trabajo fuera de México y traérselo para acá después, o de ir a estudiar para allá y regresar para acá, ahora hay una serie de leyes que dicen que ya no pueden. Con las nuevas leyes de Trump, si alguno de ustedes tenía un familiar en Estados Unidos que los podía haber traído a Estados Unidos, ya no van a poder. Ya se desechó esa ley, o está en proceso de desecharse, y se va cerrando. Entonces, por interés personal, si no por otra cosa, les sugiero que se pongan a releer sus libros de historia. El Holocausto no pasó entonces. El próximo, que esperamos que no sea tan grave o igual o similar, está por pasar, a menos que ustedes lo detengan, porque a mí, ¿y qué? A mí ni me van a subir a los trenes porque no les sirvo de nada. Pero si hacen los trenes o si hacen el muro, a los que van a subir es a ustedes. Porque ustedes son mano de obra barata, duran más, aguantan más, pueden comer menos, tienen más energía. Entre 10 como yo a uno de ustedes, cualquier agente de ICE prefiere a 10 de ustedes. Y si son mujeres, peor todavía, porque tienen más beneficios para ellos arrestadas que libres. Y entonces de pronto el tema tiene otra perspectiva, ¿no creen ustedes? Ya el Holocausto no es algo que le pasó al papá del señor en Rumanía, no. Es lo que le está pasando al papá de sus primos que viven en San Luis Obispo o en Sacramento. Excepto que todavía no los matan, pero ya están en cárceles. Antes a las cárceles se llamaban campos de concentración. La única diferencia es que no tiene que pasar igual. Si ustedes saben de qué están hablando y prestan atención, ustedes son los que lo pueden evitar. Entonces, yo lo único que cambiaría de esta presentación es que yo no creo que hay que seguir las huellas para no olvidar. Yo creo que hay que seguir las huellas para asegurarse que no nos vuelva a pasar. Gracias. A continuación, cedo el micrófono al rabino Eli Barí
representante del Centro Social Israelita, el cual nos dará unas palabras de saludo. Pido de favor un fuerte aplauso. Buen día a todos. Antes de todo, quiero en nombre del Centro Social Israelita de Tijuana agradecer la invitación, felicitar por la iniciativa a los activistas por la paz, el Palacio Municipal, licenciado Gregorio Goldstein, todos envolvidos en esta plática. Yo no sé si fue por acaso que me llamaron para hablar ahorita, luego después del ministro Eisman, pero quería decir un poquito como en secuencia de que estaba diciendo cómo se dio el Holocausto, cómo fue posible todo este genocidio pasar. Y la gran arte que así los historiadores llaman del Holocausto fue poner todas las atrocidades hechas en el Holocausto dentro de la ley. Se habla mucho sobre el Holocausto, pero luego después, un año después del Holocausto, hubo el Tribunal de Nuremberg en la Alemania. Y lo que se más escuchaba ya sobre los criminales del Holocausto, ¿cuál era su argumento? Yo estaba siguiendo órdenes, yo estaba adentro de la ley siguiendo lo que mis superiores estaban diciendo hacer. Entonces, la gran arte que hicieron los alemanes allá en el Holocausto fue poner todo lo que hicieron y acobertar eso abajo de la ley. Yo creo que ese también es un punto mucho hace pensar eso, también como el ministro dijo con los mexicanos, con los sirios hacen en muchos lados, acá los mexicanos, que muchas veces, la mayoría de las veces, todo lo que es hecho está bajo de la ley. Como puede dar vez a uno y al otro no. En la ley nosotros estamos blindados para hacer lo que queramos. Cuando se habla de Holocausto, cuando yo escucho Holocausto, me gusta pensar dónde estamos hoy, dónde nos ubicamos hoy, como 70 años después del Holocausto. Hoy en día, cada vez más, los niveles en las redes sociales y toda social media suben. En Facebook, en Instagram, cada vez más se ve palabras de rabia, palabras de odio, intolerancia. Y yo pregunto a mí como, ¿hasta cuándo usamos el Holocausto como una herramienta de educación, una herramienta pedagógica, una herramienta para desarrollar a nosotros como personas? No solamente decir palabras así, pero desarrollar la sociedad en donde vivimos. Por eso yo creo que lo más importante a todos nosotros, y digo a mí también, claro, que nosotros podemos llevar esta mañana, como vamos a salir de acá más un tanto minutos, horas tal vez, pero después que salimos de acá, ¿qué vamos a llevar con nosotros? ¿Qué vamos a cambiar en nuestro día a día? Entonces yo creo que necesita cada vez más usar el Holocausto como una herramienta pedagógica, ética, educativa. ¿Para qué? Para que tratemos todo eso de intolerancia, racismo y todo que se ve cada vez más en el mundo poco tiempo, apenas 70 años después del Holocausto. Entonces creo que este es el mensaje: recordar siempre, olvidar jamás. Muchas gracias. A través de la educación podemos sembrar en el corazón de las personas valores y principios que luego proyectarán a través de sus acciones, y debemos cuidar que todo lo que sembremos dé buenos frutos, porque el mensaje que se siembra en el corazón pasa a la mente y de la mente se refleja en acciones. Doctor William Soto Santiago. A continuación vamos a dejar a la señora Sofía Model, la cual viene en representación de la mesa directiva del Centro Social Israelita. También la recibimos con un fuerte aplauso. Buenas tardes. Yo quiero presentarles una nota personal. Primero yo soy la señora Sofía Model
una de las mesas directivas del Centro Social Israelita. Yo nací en Guadalajara, Jalisco, y viví en la Ciudad de México, viví en Monterrey, Nuevo León, y luego en Tijuana. ¿Por qué estoy hablando ahorita? No me enteré yo, sino hace pocos años, relativamente pocos años, por conducto de Yad Vashem, que uno de mis familiares fue asesinado en lo que le llamaron Babi Yar, que es el cañón de la mujer, afuera de Kiev, en Rusia. Tengo una prima hermana que vive en San Diego y ella fue la que me dio los pormenores y los detalles de cómo sucedió. Mis abuelos paternos vivían en Kiev y cuando les dijeron que los nazis iban a venir, ellos dijeron: no nos va a suceder nada. ¿Por qué nos va a suceder algo? Si en la Primera Guerra Mundial no hicieron nada de lo que dicen que los nazis están haciendo, nosotros nos vamos a quedar en la casa. No creo que nos vaya a pasar nada. Llegaron los nazis y acorralaron a todos los judíos que vivían en Kiev y sus alrededores, los llevaron al cañón, a Babi Yar, y uno por uno los pusieron, los asesinaron con una metralleta, con una ametralladora. Yo me enteré años después, cuando conocí a mi prima, que la conocí mucho después, cuando vino de Rusia y vino a visitarnos, y fue cuando ella me dijo de mis abuelos. Desde entonces lo tengo presente casi del diario, de que mis abuelos fueron muertos en Babi Yar. Como dijo el rabino Eli Bar, nosotros debemos de nunca olvidar, siempre recordar. Es todo. Ahora tendremos la participación de una historiadora del Holocausto, la estudiante Vanessa Cruz. Ella llevará una ponencia con el tema El Holocausto, paradigma del genocidio. Recibámosla con un fuerte aplauso. Muy buenos días a todos. Pues yo creo que mis compañeros, antes de entrar yo en materia, pues descifraron muy bien lo que fue el Holocausto en palabras muy populares. Ahora yo se los voy a decir de una manera como los libros lo cuentan y como está plasmado en documentos. El Holocausto, paradigma de genocidio. Para poder entender estas tres palabras es importante descifrar cada una de ellas y darles un significado. Holocausto. Para los que no sabemos qué es holocausto, holocausto es el asesinato sistemático de personas. Paradigma. Paradigma es el modelo, el ejemplo, la muestra de este asesinato sistemático de dichas personas. Genocidio. Genocidio creo que es el término más profundo en el cual podemos castigar estas atrocidades cometidas en el siglo XX. Veamos por qué. Nos dice que genocidio es el término legal que implica la destrucción de pilares fundamentales de grupos nacionales,
ya sea no necesariamente la aniquilación física de dicho grupo. Entrando en la introducción del tema, debemos recalcar que hubo eventos muy importantes que hasta la fecha se nos van a hacer muy familiares porque siguen sucediendo. Las cortinas de humo que los gobiernos nos ponen cuando hay dichos eventos. Uno de ellos, en el año de 1936, fueron las Olimpiadas, que se llevaron en Berlín, Alemania. Dichos eventos o dichos Juegos Olímpicos fue la oportunidad perfecta para propagar la ideología nazi, donde el campo del Reich estaba envuelto en banderas y símbolos nazis. Después viene lo que son las etapas. Fueron 3. La primera fue la propaganda, o sea, la divulgación de las ideas antisemitistas, tales como la teología cristiana. En segundo término fue la promulgación de las leyes, tales como las de Nuremberg, en la cual fue la etapa decisiva, donde también surgió un evento que fue muy marcado porque fue donde empezó a darse de una manera más clara dicho evento. La Kristallnacht, o conocida como la Noche de los Cristales Rotos, fue en noviembre del año 1938, una de las medidas más severas contra dicho pueblo judío. La tercera fue sembrar el terror entre la población judía, tales como los trabajos forzados, la deportación a los campos de concentración, el exterminio y la confinación de los guetos. Asimismo, estos eventos tan vergonzosos que ha tenido la humanidad en la historia, cabe recalcar que no se pueden olvidar. Han pasado más de 70 años de lo ocurrido y no podemos dejar en el limbo a más de 20 millones de personas que fueron asesinadas en Europa, donde 6 millones fueron judíos. Dentro de estos 20 millones también hubo alemanes que fueron asesinados con un procedimiento llamado eutanasia. Eran personas que no servían para la sociedad, personas que tenían enfermedades incurables, lo que el señor Adolfo Hitler no quería para esta comunidad. Sabemos también que existieron guetos. Uno de los más famosos fue el de Varsovia, que fue cerrado el 15 de noviembre en el año de 1940, donde las autoridades alemanas los concentraron a más del 30% de la población de esa ciudad. Y a partir del 22 de junio del año 1941, alemanes y fuerzas del eje invadieron la Unión Soviética en una operación llamada Barbarroja, llevada a cabo de un grupo de matanza Einsatzgruppe, el cual ya había matado a más de 1 millón de judíos, gitanos romanos, oficiales del Estado de la Unión Soviética, comunistas, homosexuales y testigos de Jehová. Ya para el año 1942, 70.000 y 80.000 personas, tras la ola de asesinatos perpetrados por los invasores alemanes, huyeron hacia el norte. En este mismo año ya se preparaba el complejo Auschwitz para la primera gasificación, donde cada 9 de 10 judíos que llegaban eran matados en las cámaras de gas. Para el año 1945, al ver los alemanes que se acercaban las fuerzas de la Unión Soviética, las unidades de la SS evacuaron prisioneros del complejo de Auschwitz, haciéndolos marchar hacia el interior del Reich alemán. Evacuaciones forzadas llamadas las caminatas de la muerte. Básicamente esto es una síntesis de una síntesis, porque lógico en 10 minutos o cierto tiempo no se puede abarcar lo que es la historia del Holocausto. Pero lo que sí podemos hacer es sembrar la semilla en ustedes, que a partir de hoy nazcan con la semilla
semilla del interés, donde puedan ver e informarse que no estamos tan lejos de otro holocausto. El más reciente y muy sonado fue el de Alepo en Siria, que ya lleva hasta la fecha más de 300,000 muertos en 5 años de guerra. Por eso los invito a que reflexionemos un momento sobre el tema, a que salgamos de aquí y podamos ver qué estamos haciendo como personas para evitar que surjan dichos acontecimientos. Yo me despido, pero no sin antes dejarles una frase del doctor y filósofo William Soto Santiago, que para mí en lo personal tiene mucho de importancia y relevancia para hacerla nuestro diario vivir. Dice la frase: es mejor educar para prevenir que juzgar para castigar. Muchísimas gracias. Para finalizar lo que es este panel, dejamos a continuación el micrófono a la representación de la licenciada Melba Adriana Olvera Rodríguez, presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Baja California, el cual está en su representación el licenciado Miguel Mora, el cual nos va a compartir también un tema acerca del Holocausto, y lo recibimos con un fuerte aplauso. Muy buenos días a todas y todos. Saludo con mucho respeto a las personas que integran el presidio. A nombre de la licenciada Melba Adriana Olvera Rodríguez y de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, agradecemos enormemente la invitación que nos hacen esta mañana para participar en este foro y en particular a poder compartir este mensaje en torno a los derechos humanos y el Holocausto. Si bien es cierto, ya no creo necesario profundizar acerca del Holocausto ni el periodo del que estamos hablando, ha sido muy bien expuesto, pero sí preguntarnos por qué la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en esta causa. Justamente es importantísimo hacer recordar que los derechos que conocemos, los derechos que ahora están reconocidos en muchos instrumentos internacionales, nacionales y locales, no han sido generados y nunca han sido una dádiva del Estado. A través de la historia, desde el Antiguo Egipto, en todas las revoluciones, la francesa, la de Estados Unidos, la británica, los derechos que conocemos han surgido de escenarios sociales que exigía paz, que existía justicia, que existía estabilidad, que existían derechos. Esos movimientos fueron más agudos a través de la historia y logros como los derechos que fueron estipulados en el derecho romano, por ejemplo, en las guerras que se sostuvieron al inicio de la conformación de Europa Occidental, se fueron agudizando a través de este movimiento que concluyó en 1945. A raíz de ahí es que la participación de los Estados Unidos de Norteamérica debemos destacarla, porque cuando termina la Segunda Guerra Mundial se crea el Fomento para la Reconstrucción de Europa y Estados Unidos ve una oportunidad para llamar a todos estos países, dado que los derechos que a través de la historia, estos derechos que se habían peleado, nunca habían sido tan pisoteados, habían estado tan perpetrados por las autoridades como sucedió a partir del Holocausto. Es así que las naciones se organizan, es así que se crea la Organización de las Naciones Unidas y 3 años después la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Para la causa de los derechos humanos, este movimiento es el que propicia, es el que da origen a estipular todo el derecho internacional de los derechos humanos, que justamente la causa del día de hoy, que no se vuelvan a repetir, tuviera un nombre, una sanción, un acuerdo político internacional por el cual estuvieran reconocidos estos derechos para que nunca se volvieran a repetir. Fue entonces que bajo la resolución de las Naciones Unidas se proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se considera que el desconocimiento y menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad. Para evitar que se volvieran a suceder estos genocidios como los cometidos por el régimen nazi, el 11 de octubre de 1952, la ONU crea la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.
considerando que la Asamblea General de las Naciones Unidas, por su resolución en 1946, ha declarado que el genocidio es un delito de derecho internacional contrario al espíritu y a los fines de las Naciones Unidas. ¿Qué significa esto? Después del 2011, el Estado mexicano reconoce en su Constitución, en el primer artículo, que todas las personas contamos o deberemos de contar con todos los derechos humanos que están reconocidos en nuestras leyes y en los tratados internacionales. Significa que toda esta cultura que se ha construido a partir de 1945, la declaración, todos los instrumentos de que México ha firmado más de 208, son instrumentos jurídicos vinculantes para el Estado mexicano. El genocidio es reconocido en esta convención, pero también es reconocido en los instrumentos locales y nacionales. Es decir, no solamente podemos de manera sistemática, familiar, unipersonal, generar cambios, que dicho sea de paso, déjame decirle que ahí es donde se encuentran los mayores desafíos, en la institución más fundamental que tiene el Estado mexicano, que son las familias. Sin embargo, también tenemos que hacer que estas leyes y estos instrumentos normativos, que tienen una causa, una lucha, un honor a través de la historia, tanto en el mundo como en nuestro país, pierdan el sentido. Como jóvenes, los invito a que esto que está escrito, que mucha gente luchó, que sus pasados luchó, lo hagan una realidad. Como decía nuestro cónsul, no podemos sentarnos a ver la vida pasar, porque la violencia y estas actitudes se generan al seno de la individualidad y de una conducta aprendida a través de la costumbre que mal hemos tenido de que la violencia es normal. Y la violencia no es normal, no podemos seguir generando estos ejercicios de violencia. Primero al interior, primero a la familia y después generar un método de exigencia para que las autoridades cumplan con su deber y que jamás estos actos de discriminación que tanto dañaron a la humanidad se vuelvan a repetir. Muchísimas gracias por la invitación. Cuenta con la Comisión Estatal de Derechos Humanos para cualquier cosa y estoy a sus órdenes. Felicidades. Ahora invitamos a la representante de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz, la estudiante Eloida del Carmen Santiago, para que haga entrega de los reconocimientos a nuestros panelistas. Igual, si puede pasar aquí enfrente. Tenemos el siguiente reconocimiento para el maestro Daniel Isaac, el cual igual nos estuvo entreteniendo bastante con una ponencia acerca del holocausto en los tiempos de Trump. Tenemos también el siguiente reconocimiento al licenciado Gregorio Goldstein, igual por su destacada participación en este evento, y le recibo también con fuerte aplauso. También tenemos un reconocimiento para el rabino Eli Barí, el cual también nos deleitó bastante con sus palabras. Lo recibimos ahí con un fuerte aplauso. Y también tenemos en representación de la licenciada Melba Adriano Alvera un reconocimiento también. También un reconocimiento para la historiadora Vanessa Cruz García, que también estuvo dando una bastante reseña acerca del Holocausto, y también igual la recibimos con un aplauso. Ya para finalizar,
procederemos con el corte de listón para dar inicio en el recorrido. Este corte de listón vamos a pedir primeramente que todo el presidio que nos acompañó el día de hoy pase ahí con las edecanes que las van a conducir. Ellos van a hacer la inauguración de lo que es la galería, van a hacer primeramente el recorrido. Les pedimos a los estudiantes que guarden un momento calma sus asientos. Ya mi compañera